Hola, hola hermosas, y bienvenidas a un video más de nuestro canal, Historias de Separación. Antes de empezar a contarles lo que me pasó, si esta es tu primera vez por aquí, de una vez suscríbete al canal y activa la campanita. Te garantizo que las historias que compartimos aquí son de esas que nos hacen más fuertes y nos recuerdan que nunca estamos solas. Ahora sí, vamos a mi historia. Mi nombre es Sofía, tengo 43 años y les hablo desde aquí, de Mérida, en Yucatán. Yo siempre he sido el tipo de mujer que cree en las señales, ¿saben? Esos pequeños focos rojos que la vida insiste en prender, los avisos discretos que el universo nos manda. Solía pensar que los matrimonios, especialmente los más largos, venían con un tablero, idéntico al de un coche. Una lucecita que parpadea para avisar que falta aceite, un pitido agudo que suena cuando el motor se sobrecalienta. Señales de alerta, claras y objetivas, que gritan cuando algo está peligrosamente cerca de romperse. El gran problema, y esto tuve que aprenderlo de la peor manera, es que cuando estamos enamoradas o sumergidas en una rutina que aprendimos a llamar amor, nos volvemos expertas en ignorar esos avisos. Hacemos como que no vimos o, peor aún, creamos pretextos elaborados y muy convenientes para cada una de esas señales luminosas. Ah, esa lucecita del motor ha de ser un falso contacto, una tontería. Mañana seguro se apaga. Y así seguimos, ignorando el ruido cada vez más fuerte del motor que está a punto de desvielarse. Durante mis 15 años de matrimonio con Alejandro, me convertí en una verdadera maestra en ese arte del autoengaño, una doctora en justificar lo injustificable. Nuestra vida, para cualquiera que viera desde fuera, parecía un comercial de televisión. Teníamos una casa encantadora cerca del Paseo de Montejo, aquí en Mérida, 2 hijos adolescentes ya bien encaminados, un Golden Retriever dócil llamado Boxito, y una rutina que era, sobre todo, cómoda y predecible. Alejandro era un exitoso consultor de negocios, siempre viajando por los municipios de la península, ayudando a pequeñas y medianas empresas a estructurarse. Y yo era la roca que sostenía todo. La administradora del hogar, la esposa que daba todo el apoyo, la mamá presente, la mujer que conscientemente puso su propia carrera en segundo plano para garantizar que el complejo engranaje de nuestra familia funcionara sin ningún ruido, sin ninguna fricción. Por muchos, muchos años, creí firmemente que esa era mi felicidad, que esa era nuestra felicidad, hasta el día en que la realidad, como un tractor sin frenos, decidió pasar por encima de mi jardín de ilusiones cuidadosamente cultivado. Todo comenzó a desmoronarse un martes absolutamente cualquiera de marzo. El cielo de Mérida estaba blanquecino por el bochorno, prometiendo una de esas lluvias de la tarde que apenas y refrescan. Un reflejo casi poético de mi estado de ánimo en esa época, aunque yo todavía no lo sabía. Estaba en nuestra pequeña oficina en casa, rodeada por una pila de papeles, tratando de organizar nuestra declaración anual de impuestos. Era una tarea que detestaba con todas mis fuerzas, pero que siempre ejecutaba con una dedicación casi religiosa. Fue mientras separaba los recibos de gastos médicos y de la colegiatura de los muchachos que tomé los pantalones de mezclilla que Alejandro había usado el fin de semana. Los había dejado aventados sobre el sillón, una costumbre que me irritaba, pero de la que ya ni me quejaba. Al revisar los bolsillos, un viejo hábito para no echar a perder nada en la lavadora, mis dedos sintieron un papelito liso y doblado. Cuando lo abrí, el corazón me dio un vuelco violento. Era el recibo de un restaurante carísimo del norte de la ciudad. Uno de esos lugares de moda, con platillos de autor y una carta de vinos que, probablemente, costaba lo mismo que nuestra cuota de mantenimiento. Un lugar que Alejandro siempre, y digo siempre, describía como cosa de turistas gringos o lugar para apantallar a un cliente. La fecha impresa en el recibo era del sábado anterior, el día en que él, supuestamente, había pasado toda la tarde con sus amigos viendo un partido de los Leones de Yucatán, el equipo de béisbol de sus amores. Recuerdo que en su momento el plan me pareció un poco raro. Él no era de ir a bares a ver los partidos, siempre prefería la comodidad y las botanas de nuestra propia casa. El pecho comenzó a arderme y una sensación helada de pavor empezó a subir por mi espalda.
Pero casi instantáneamente, la experta en autoengaño que vivía dentro de mí entró en acción. A ver, Sofía, tranquila. Esa voz traicionera susurró en mi mente. No seas paranoica. Piensa bien. Debió haber sido una cena de negocios que salió de último momento. Seguro se encontró a un cliente importante y tuvo que llevarlo a un lugar más elegante. Pobrecito. Anda tan ocupado, tan estresado. Claro que simplemente se le olvidó contarte. La explicación parecía tan lógica, tan razonable, ¿no? Alejandro trabajaba como consultor, y las reuniones a deshoras y en lugares poco comunes eran parte de su rutina. Con las manos ligeramente temblorosas, doblé el recibo y lo guardé en un cajón de mi cómoda. Un cajón que, sin que yo fuera plenamente consciente, ya se estaba convirtiendo en un archivo muerto de mis sospechas. Ahí ya vivían otras pequeñas dudas, otras señales sutiles que yo había elegido barrer debajo de la alfombra en los últimos meses. Pero ese recibo era diferente. Era físico, era concreto, era una prueba material. Y a partir de ese momento, fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí. Una lupa invisible y terriblemente cruel se ajustó sobre mis ojos, forzándome a ver con una claridad dolorosa los detalles que antes eran solo parte del paisaje de nuestro matrimonio. Ahora se convirtieron en piezas de un rompecabezas, pistas de un crimen que yo todavía no tenía el valor de nombrar. Y créanme, mis amigas, cuando una empieza a buscar, una siempre, siempre encuentra. Ustedes que están ahí, viéndome, ¿han pasado por esto? ¿Han sentido esa angustia, esa certeza incómoda en el fondo del alma de que algo está muy mal? Pero el miedo de confirmar la verdad es tan abrumador que preferimos vivir en la agonía de la duda. Es un sentimiento que nos consume por dentro, ¿verdad? Fue ahí, con ese pedazo de papel en la mano, que mi vida como la conocía comenzó a derrumbarse. Y yo apenas podía imaginar el tamaño del abismo que se estaba abriendo bajo mis pies. A partir de ese momento, con el recibo en la mano, algo dentro de mí cambió para siempre. Fue como si un filtro que yo usaba para ver el mundo, un filtro color de rosa que pintaba mi vida de normalidad y felicidad, se hubiera hecho añicos. De repente, estaba viendo todo en alta definición, y los colores reales eran mucho más crueles de lo que imaginaba. La especialista en autoengaño que vivía en mí fue, poco a poco, siendo despedida, y en su lugar fue contratada una detective privado, fría y observadora, que trabajaba 24 horas al día dentro de mi cabeza. Y el objeto de su investigación era el hombre con quien yo había compartido la cama y la vida por 15 años. Comencé a catalogar mentalmente cada comportamiento sospechoso, cada pequeño cambio en la rutina de Alejandro. Era un trabajo exhaustivo que me dejaba en constante estado de alerta. La forma en que le sonreía a la pantalla del celular durante el desayuno, por ejemplo, no era una sonrisa cualquiera. Era esa sonrisa tonta, secreta, medio de lado, que yo no veía dirigida a mí desde hacía años, quizá una década. Leía algo, y sus labios se curvaban de una manera que era demasiado íntima, demasiado personal. Y cuando yo preguntaba, «¿Qué pasó, mi amor? ¿Viste algo chistoso?», él siempre respondía sin quitar los ojos de la pantalla. «Nada, una tontería del chat de la chamba». Pero su lenguaje corporal gritaba otra cosa. Se inclinaba sobre el aparato como si quisiera protegerlo de mis ojos. Un gesto sutil de posesión y secreto que me provocaba un escalofrío. Luego vino la costumbre de llevarse el celular al baño. Piénsenlo bien, mis amigas. Un hombre que pasó 15 años dejando el teléfono en cualquier rincón de la casa, que muchas veces hasta olvidaba dónde lo había dejado, ¿de repente desarrolla una necesidad vital de llevarse el aparato al baño? ¿Para qué? ¿Para leer las noticias mientras se ducha? Intenté convencerme de eso, pero el sonido de la regadera muchas veces parecía ahogado, como si estuviera más tiempo fuera del agua que dentro. ¿Y los mensajes que llegaban tarde en la noche? Ah, esos eran los peores. El teléfono, que ahora dormía en su buró, y ya no en la barra de la sala, vibraba insistentemente. Él se levantaba de la cama de un salto, como si estuviera esperando esa llamada, y se iba a la sala, susurrando siempre la misma excusa. «Es del trabajo, ya vuelvo». Y yo me quedaba ahí, en la oscuridad de nuestra recámara, escuchando el murmullo indescifrable de su voz en la otra habitación,
sintiendo cómo su lado de la cama se enfriaba. La verdad es que su trabajo nunca había exigido ese tipo de guardias nocturnas. Nunca. También empecé a notar una preocupación excesiva con su apariencia. Alejandro, que siempre fue un hombre práctico, casi desenfadado, comenzó a cuidarse de una forma que rayaba en el narcisismo. Empezó a usar ese perfume carísimo de diseñador que yo le había regalado en Navidad, un perfume que llevaba meses arrumbado en la repisa, porque él decía que era demasiado fuerte. Ahora se lo rociaba generosamente todas las mañanas antes de salir. Las idas súbitas al gimnasio también comenzaron. Yo, que pasé años rogándole que hiciera al menos una caminata en el parque, ahora lo veía salir 3, 4 veces por semana con ropa deportiva, volviendo sudado y con una energía que ya no tenía para mí. Camisas nuevas comenzaron a aparecer en el closet de marcas que yo no conocía, compradas en tiendas que yo no sabía que frecuentaba. El corte de pelo estaba siempre impecable, la barba perfectamente delineada. Era obvio, dolorosamente obvio, se estaba arreglando para alguien. Y ese alguien, definitivamente, no era yo. Durante 2 semanas viví en una montaña rusa emocional. Algunas mañanas despertaba llena de furia, decidida a confrontarlo en la primera oportunidad. Ensayaba los discursos en mi cabeza durante la ducha. Alejandro, encontré esto. ¿Qué significa? ¿Para quién te arreglas tanto? ¿Quién te llama de madrugada? Pero entonces bajaba a la cocina y lo encontraba ahí, leyendo el periódico, tomando su café con leche, siendo el Alejandro de siempre, el padre de mis hijos, el hombre de mi vida. Y el valor se me esfumaba. El miedo me paralizaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo no era más que una gran paranoia mía? ¿Y si estaba a punto de destruir 15 años de matrimonio por un recibo y un perfume nuevo? Quizá, pensaba, el problema era yo. Quizá la crisis de los 40 me estaba volviendo insegura y desconfiada. Pero entonces, las mentiras comenzaron a volverse más elaboradas, y mi paranoia empezó a parecerse cada vez más a la más pura y simple intuición femenina. Alejandro comenzó a inventar reuniones que se extendían hasta la noche, cenas con clientes cuyos nombres yo nunca había oído, viajes de negocios de última hora que surgían de la nada, sin ninguna planeación. Se había convertido en un extraordinario cuentista, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en su público cautivo, aplaudiendo cada acto, aún sintiendo que el guión era una gran farsa. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Actuando un papel, fingiendo creer, solo por el miedo a lo que la verdad podría causarle a su vida? Es una soledad inmensa, ¿no es así? La gota que derramó el vaso, el momento que selló el destino de mi matrimonio, ocurrió un jueves de abril. Alejandro llegó a casa más temprano, lo cual ya era un milagro. Traía consigo esa sonrisa de niño travieso que yo conocía tan bien. Era la misma sonrisa que usaba cuando me traía flores después de una pelea fuerte, una disculpa silenciosa, solo que no habíamos peleado. De hecho, apenas habíamos hablado en toda la semana. «Mi amor, tengo una noticia», dijo, mientras se servía una copa de vino tinto, como si estuviera celebrando una gran victoria. «Necesito viajar la próxima semana. Una conferencia en Madrid. Solo 4 días». Dijo Madrid con un brillo en los ojos. Yo asentí mecánicamente, pero por dentro un volcán hizo erupción. ¿Madrid? ¿Desde cuándo su empresa, enfocada en el mercado peninsular, hacía negocios en España? En 15 años de carrera, Alejandro nunca había siquiera mencionado la posibilidad de una expansión internacional. ¿Qué diablos iba a hacer en Madrid? ¿Qué tipo de conferencia?, pregunté, tratando de mantener la voz lo más casual posible, mientras picaba jitomates para la ensalada. El sonido del cuchillo golpeando la tabla era el único que hacía eco a mi rabia. «Ah, ya sabes», gesticuló vagamente con la copa de vino. «Estrategias de mercado globales, nuevas tendencias de consumo, ese tipo de cosas, muy técnico, te aburrirías por completo». ¿Aburrirme? ¿Yo? La mujer con una maestría en administración, que por años fue su principal oído y consejera para estrategias de negocio. Antes, a él le encantaba discutir los casos de la empresa conmigo. Pedía mi opinión, valoraba mi visión. Ahora de repente yo me aburriría. Era el insulto final.
Era la prueba de que no solo estaba mintiendo, sino que también me estaba subestimando, tratándome como a una tonta. En ese exacto instante, la detective dentro de mí supo, con una certeza absoluta, que ese viaje a Madrid no tenía nada que ver con trabajo. Era otra cosa. Y yo iba a descubrir qué era. Su declaración, «te aburrirías», resonó en mi cabeza durante toda la cena. Fue el tiro de gracia. La confirmación de que no solo me engañaba, sino que también me veía como una figura secundaria, una persona disminuida, incapaz de comprender su mundo complejo. Apenas toqué la comida. La ensalada que estaba preparando con tanto cuidado ahora me sabía a cenizas en la boca. Forcé una sonrisa, hice preguntas vagas sobre la supuesta conferencia y escuché las respuestas cada vez más ensayadas y vacías de Alejandro. Estaba tan inmerso en su propia ficción que no se dio cuenta de mi silencio, de mi palidez, de la tormenta que se formaba en mis ojos. Esa noche, la cama que compartimos por 15 años pareció un campo de batalla helado. Mientras Alejandro roncaba a mi lado, con el sueño pesado y tranquilo de quien no tiene una pizca de remordimiento, yo me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo oscuro de nuestra recámara. Mi mente, antes un desorden de dudas y angustia, ahora trabajaba con la precisión de una máquina. Cada pista, cada mentira mal contada, cada cambio de comportamiento, cada señal que yo había tercamente ignorado en los últimos meses, ahora encajaba perfectamente, formando un mosaico aterrador de mi propia vida. El recibo del restaurante, la sonrisa al celular, el perfume nuevo, las idas al gimnasio, las reuniones nocturnas y ahora el viaje a Madrid. Todo conectado, todo apuntando a una única y devastadora verdad. Creo que todas hemos tenido una noche así, ¿no? Esa noche en la que no puedes dormir porque la verdad está tocando a la puerta y sabes que si abres, ya nada volverá a ser como antes. Déjenme aquí en los comentarios, ¿cuál ha sido la noche más larga de su vida? Esa en la que sabían que una decisión tenía que ser tomada. A las 3 de la mañana, movida por una determinación que no sabía que poseía, me levanté silenciosamente de la cama. Descalza, caminé por el pasillo oscuro hasta la oficina. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el polvo danzando en el aire. Me senté en la silla frente a la computadora y la encendí. El suave zumbido de la máquina al prenderse sonó como un trueno en el silencio de la casa. Abrí el navegador y accedí al portal de nuestro correo electrónico compartido. Una cuenta antigua que hoy en día usábamos solo para cosas domésticas, recibos de luz y mantenimiento, boletines de tiendas, compras en línea, cosas triviales. Mis dedos temblaban incontrolablemente mientras tecleaba la contraseña que conocía de memoria, la misma desde hacía más de una década. Y fue ahí, en la bandeja de entrada de nuestra vida doméstica, que encontré mi sentencia de muerte matrimonial. Probablemente él pensó que yo ya nunca revisaba esa dirección, o quizá, en su arrogancia, simplemente no le importó. Había un correo de una aerolínea recibido hacía 2 días. El asunto era claro y directo. Confirmación de su reservación. El corazón se me detuvo. Mis manos sudaban frío. Con un clic tembloroso del mouse, lo abrí, y ahí estaba, en letras grandes y llamativas. Reservación confirmada. Vuelo AA930. Mérida, Mid, a Miami, MEIA. ¿Miami? ¿Cómo que Miami? ¿No era Madrid? La mentira quedó instantáneamente expuesta, desnuda y cruda. No era un viaje de trabajo, no era una conferencia. Era una mentira descarada, contada con una frialdad que me revolvía el estómago. La sangre en mis venas pareció convertirse en hielo. La respiración se me quedó atorada en la garganta. Y lo peor aún estaba por venir. Justo debajo, la información que destruiría mi mundo. Pasajeros, 2. Asientos 12A y 12B. 2 pasajeros. Con el corazón latiendo tan fuerte en el pecho que estaba segura de que Alejandro se despertaría, hice clic en el archivo adjunto del correo, el PDF con los boletos electrónicos. Y los nombres estaban ahí, impresos en negro, nítidos, implacables. Alejandro Andrade y Camila Alves. El mundo se detuvo. Literalmente. El zumbido de la computadora desapareció, los sonidos de la calle se callaron. Me senté ahí, en la oscuridad de nuestra oficina, iluminada solo por la luz azulada y fría de la pantalla,
mirando esos dos nombres que acababan de demoler 15 años de mi historia. Camila Alves. Hasta el nombre sonaba joven, fresco, moderno. Todo lo que mi nombre, Sofía, de una mujer de 43 años, madre de 2 adolescentes, no era. Pude haberme detenido ahí. Pude haber cerrado la computadora y subido a la recámara para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Pero no pude. Como una detective obsesionada, hipnotizada por el horror del descubrimiento, seguí haciendo clic. Regresé a la bandeja de entrada. Y había más. Mucho más. Un correo de confirmación de reserva en el Hotel Fontainebleau, en Miami Beach. Una suite con vista al mar. Otro correo de una empresa de turismo, con un itinerario completo. Paseos en yate, cenas románticas en restaurantes de moda e incluso boletos para un concierto. Habían planeado una luna de miel completa, una escapada romántica perfecta. Y la puñalada final, lo que me hizo perder el aire, fue ver que todo, absolutamente todo, había sido pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. La tarjeta que yo pensaba que usábamos solo para emergencias familiares y gastos de nuestros hijos. El dolor en mi pecho era físico. Era como si alguien me hubiera clavado un cuchillo afilado entre las costillas y estuviera torciendo la hoja, lentamente, con placer. Pero entonces, por debajo de esa gruesa capa de dolor y desolación, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Algo frío, afilado, poderoso, furia, indignación. Pero no era solo eso, era una claridad cristalina, cortante, que no sentía desde hacía muchos años. En ese primer momento, no lloré. Las lágrimas se secaron antes de nacer. Mi cerebro entró en modo de supervivencia, procesando toda la información con una frialdad analítica. Tomé un bloc de notas y una pluma del cajón. Con la mano firme, anoté cada detalle: número de vuelo, hora de salida y de llegada, el nombre del hotel, la dirección, incluso el número de la suite. Había una ironía cruel en eso. La organización, la planeación meticulosa, era casi profesional. Mi Alejandro, mi esposo, había usado nuestra vida, nuestro dinero, nuestra cuenta conjunta, para financiar y planear, en los mínimos detalles, su traición. Y ahora yo tenía el guión completo de esa obra de teatro del absurdo, y una idea comenzaba a formarse en mi mente. Una idea terrible y al mismo tiempo maravillosamente liberadora. Regresé a nuestra recámara y me acosté junto al hombre que, hasta hacía unas horas, yo llamaba mi esposo. Ahora, no era más que un extraño, un actor de tercera dividiendo el escenario conmigo. Su olor, su respiración rítmica, todo lo que antes me traía consuelo, ahora me causaba una repulsión profunda. Miré su rostro dormido y sentí un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde estaba el Alejandro con el que me casé? El joven idealista que prometió honestidad y compañerismo. Se había perdido en algún punto del camino. O tal vez, y esa era la posibilidad más aterradora, nunca había existido de verdad. Tal vez me había enamorado de un personaje que él creó, y que ahora, finalmente, estaba mostrando su verdadera cara. Mi mente, ahora afilada como una navaja, comenzó a trabajar en las posibilidades. La primera, la más instintiva, era la del enfrentamiento inmediato. Podía despertarlo ahí mismo, en ese instante. Prender la luz del buró, aventarle los papeles impresos en el pecho y gritar. Gritar hasta quedarme sin voz. Hacer un escándalo digno de una telenovela, romper cosas, llorar, exigir explicaciones que yo sabía que serían solo más mentiras. ¿Pero para qué? ¿Para darle el placer de verme descontrolada? ¿Para que pudiera llamarme loca, histérica y voltear la situación, poniéndose en el papel de víctima de una esposa desequilibrada? No, esa opción estaba descartada. No le daría ese poder. La segunda opción era la de la partida civilizada. Podía simplemente hacer mis maletas en silencio, llevarme a los niños e irme a casa de mi hermana. Dejar una nota corta y fría en la mesa de la cocina, explicando que lo sabía todo y que mi abogado se pondría en contacto. Era la solución más madura, más sensata. Pero su traición no había sido ni un poco sensata. Había sido cruel, meticulosa, irrespetuosa. Una salida silenciosa parecía demasiado blanda.
un castigo demasiado pequeño para el tamaño del crimen. Él simplemente se iría a su luna de miel en Miami con la conciencia un poco más pesada, pero al final libre. No, eso tampoco era suficiente. La herida que él abrió en mí merecía más que un curita discreto. Y entonces, ahí, en la quietud de la madrugada, mientras el traidor roncaba a mi lado, la idea me vino. No fue un pensamiento, fue una revelación, casi divina en su claridad y malicia. ¿Por qué no darle una sorpresa absolutamente inolvidable? ¿Por qué no transformar su paraíso tropical en un infierno particular? ¿Por qué no aparecer en medio de esa luna de miel como un fantasma del pasado, un recordatorio vívido e inconveniente de la vida real que Alejandro estaba tratando desesperadamente de borrar? Por primera vez en semanas, tal vez meses, una sonrisa genuina se formó en mis labios. No sería una confrontación común, sería teatro, puro teatro. Y lo mejor de todo, yo sería la directora, la guionista y la actriz principal de mi propia obra de venganza. Historias como la mía nos recuerdan la fuerza que, muchas veces, ni sabemos que poseemos. Si crees en el poder de la superación y quieres ver cómo se desenlaza esta trama, sigue viendo y considera suscribirte para no perderte ninguna historia de fuerza y nuevos comienzos aquí en el canal. A la mañana siguiente, yo era una nueva mujer. Por fuera, la misma Sofía de siempre. Por dentro, una estratega de guerra. Mientras Alejandro se bañaba, tarareando una canción pop que nunca le había oído cantar, probablemente la canción favorita de ella, tomé mi celular y llamé a la aerolínea. Mi voz, para mi propia sorpresa, salió extrañamente tranquila, casi casual. Buenos días, quisiera verificar la disponibilidad de asientos en el vuelo AA930 a Miami, el próximo martes. La agente del otro lado de la línea, con su voz profesional, respondió: «Tenemos algunos asientos disponibles, señora. ¿Cuál sería su preferencia? ¿Ventana? ¿Pasillo? ¿Salida de emergencia?» El corazón comenzó a acelerárseme, una mezcla de adrenalina y pánico. Era la hora de la verdad. ¿El asiento 12C está libre?, pregunté, sabiendo perfectamente, gracias a mi investigación nocturna, que ese era el asiento del pasillo, exactamente junto a los tortolitos. Hubo una pequeña pausa, el sonido de teclas siendo presionadas. «Déjeme verificar». «Sí, señora, el 12C está disponible». Un alivio peligroso recorrió mi cuerpo. Era el destino. El universo estaba conspirando a mi favor. «Quisiera reservarlo, por favor», dije con voz firme. «Claro, señora. ¿Puedo preguntar el motivo del viaje? ¿Negocios o placer?» Me reí bajito, un sonido seco y sin humor. «Definitivamente, negocios», respondí. Pagué el boleto con mi tarjeta de crédito personal, esa que Alejandro creía que yo usaba solo para las compras del súper y las medicinas en la farmacia. Mientras confirmaba mis datos a la agente, sentí una ola de náuseas mezclada con una euforia poderosa. Realmente estaba haciendo esto. Después de 15 años siendo la esposa bien portada, la mujer predecible que nunca hacía olas, que se tragaba sapos para mantener la paz, estaba a punto de provocar un tsunami. Los 5 días que siguieron hasta el viaje fueron el ejercicio de actuación más intenso de mi vida. Me convertí en una actriz digna de un premio Ariel. Le ayudé a Alejandro a hacer las maletas, con una sonrisa en el rostro. «Llévate esta guayabera azul, mi amor. Te ves guapísimo con ella», sugerí mientras la doblaba con un cariño que era pura falsedad. Le pregunté sobre el hotel con un interés genuino. «¡Wow! ¡Qué padre Madrid! Ha de estar hermoso por allá en esta época del año». Cada gesto de afecto era una pequeña venganza silenciosa. Cada demostración de confianza era un cuchillo invisible que yo torcía lentamente en su espalda. «¿Me vas a extrañar?», le pregunté una mañana mientras preparaba huevos revueltos, sus favoritos. «Claro que sí, mi amor», respondió, dándome un beso distraído en la frente, con los ojos ya pegados al celular. «Pero son solo 4 días, se pasarán volando». «Ah, de eso estoy segura», respondí. Y, por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa no contenía ninguna mentira. Era 100% genuina y terriblemente aterradora. Mientras yo desempeñaba mi papel de esposa dedicada, la detective dentro de mí trabajaba sin parar. Durante esos 5 días de espera,
me dediqué a una investigación silenciosa y meticulosa sobre la otra, la amante, Camila Alves, el nombre que me quemaba en la retina desde que lo vi en la pantalla. Y, en el mundo de hoy, no se necesita mucho para descubrir la vida de alguien. Basta un nombre y acceso a Internet. Su Instagram era público, un error de principiante, y fue mi primera parada. Su perfil era un catálogo de perfección, un escaparate milimétricamente calculado de una vida que parecía salida de una película. Camila tenía 28 años, era publicista y, la información que me dio un golpe en el estómago, trabajaba en la misma torre de oficinas que Alejandro, solo que en un piso diferente. Soltera, sin hijos, egresada de comunicación de una universidad de prestigio de la Ciudad de México. Sus fotos eran un desfile de felicidad y éxito. Estaba Camila sonriendo con un cóctel colorido en un bar de moda por el Parque de Santa Lucía. Camila en top y licras, posando frente al espejo de un gimnasio moderno, con un abdomen que yo no tenía desde antes de mi primer embarazo. Camila en una mesa llena de amigos, todos jóvenes, guapos y cool. Camila en escapadas de fin de semana a los cenotes o a la playa en la Riviera Maya, siempre con una leyenda inspiradora sobre vivir el momento o coleccionar recuerdos, no cosas. Cada foto era una pequeña tortura. Cada publicación era un recordatorio de lo que yo ya no era, o quizá de lo que nunca tuve la oportunidad de ser. Yo era la mujer de la rutina, de los recibos, de las juntas de padres de familia. Ella era la mujer de la espontaneidad, de los viajes, de la aventura. Ella era su escape, el escape de la vida que él mismo construyó, la vida que me incluía. Y lo más doloroso era imaginar a Alejandro, en la noche, a mi lado en la cama, dándole me gusta en secreto a cada una de esas fotos, deseando esa vida, deseando a esa mujer. La víspera del viaje, la noche fue larga. No pude dormir un solo segundo. Estuve dando vueltas en la cama, la mente a 1000 por hora, ensayando el encuentro en el avión. ¿Cómo sería su reacción? El shock, la negación, el pánico. ¿Y ella? ¿Cómo sería la tal Camila Alves en persona? ¿Más bonita que en las fotos? ¿Más inteligente? ¿Más interesante? ¿Qué vio Alejandro en ella que ya no podía ver en mí después de tantos años? La inseguridad, esa vieja enemiga, intentó visitarme. Comencé a compararme, a sentirme inadecuada, vieja, aburrida. Pero entonces, una ola de lucidez me invadió. Recordé mi plan, y me di cuenta de que no importaba quién era ella. Lo que importaba, lo único que realmente importaba, era quién elegiría ser yo a partir de ese momento. Y yo elegí ser la mujer que no acepta ser engañada en silencio. La mujer que no sería barrida debajo de la alfombra. Yo elegí ser la protagonista de mi propia historia. Por la mañana, me levanté antes de que sonara el despertador, con una energía sombría y determinada. Le preparé un desayuno de rey a Alejandro. Su favorito absoluto: huevos benedictinos con salmón, pan francés con frutos rojos, jugo de naranja recién exprimido y el café de especialidad que tanto le gustaba, recién molido. Un banquete de despedida, una última cena. Comió distraídamente, como siempre, revisando el celular entre un bocado y otro. La sonrisa tonta en su rostro delataba con quién estaba hablando. ¿Mensaje del trabajo?, pregunté con una dulzura venenosa mientras rebanaba fresas a la perfección. Sí, eso. Solo confirmando unos detalles de la presentación, respondió, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Mentira número 1001, catalogué mentalmente. Probablemente era ella, Camila, confirmando el punto de encuentro en el aeropuerto, mandándole un mensaje lleno de corazones y ansiedad por su viaje de negocios. Yo sonreí, la sonrisa de la esposa obediente y un poco despistada, que cree cada palabra que su marido dice. Estoy segura de que será una conferencia muy educativa, dije, poniendo un énfasis sutil en la última palabra. Alejandro finalmente me miró, pero si había alguna chispa de sospecha en sus ojos, se apagó tan rápido como surgió. Estaba demasiado ciego por la emoción de su aventura como para notar algo. Sí, eso espero, murmuró. Yo continué, sirviéndole más café. El mercado es tan competitivo hoy en día, me imagino.
Debe ser realmente difícil destacar entre tanta competencia, ¿no crees? Cada palabra era una flecha con un blanco certero, pero él no sintió ninguna. Asintió distraídamente, ya perdido de nuevo en la pantalla luminosa del teléfono, probablemente planeando a qué restaurante de Miami llevaría a Camila la primera noche, o qué regalo cliché le compraría. A las 2 de la tarde llegó su taxi. Alejandro me dio un beso rápido en la boca. Un beso automático, el beso de quien hace lo mismo, de la misma manera, desde hace 15 años. Un gesto sin alma, sin presencia. «Te llamo cuando llegue allá», dijo. «Buen viaje, mi amor. Rómpela en tu presentación», respondí. Me quedé en la puerta, despidiéndolo con la mano, como la esposa ejemplar que siempre fui, hasta que el coche amarillo desapareció en la esquina. Por un instante, el peso de lo que estaba a punto de hacer cayó sobre mí, pero duró poco. La imagen del nombre de ella junto al de él en el boleto de avión reavivó la llama de mi furia. Esperé exactamente 1 hora y 15 minutos. Tiempo más que suficiente para que él llegara al aeropuerto de Mérida e hiciera el check-in. Entonces, subí a la recámara de huéspedes, abrí el closet y saqué mi propia maleta, que ya estaba lista y escondida ahí desde hacía 3 días. Pedí otro coche por una aplicación y me dirigí al mismo destino. El juego estaba a punto de comenzar. Y, por primera vez en la vida, era yo quien dictaba las reglas. El aeropuerto internacional de Mérida era un caos, como siempre. Un hormiguero humano de despedidas, reencuentros y expectativas. Pero, por primera vez en mi vida, me sentía completamente invisible en medio de esa multitud. Y era una sensación extrañamente poderosa. En los últimos meses, me había sentido transparente dentro de mi propia casa, ignorada por mi marido. Ahora, esa misma invisibilidad era mi armadura, mi disfraz. Por primera vez en años, tal vez décadas, me sentía totalmente despierta, presente en el momento, dueña de mis acciones. Cada paso que daba en la terminal del aeropuerto tenía un propósito. Cada respiración era consciente. Era como si, después de una vida entera viendo mi propia historia en blanco y negro, alguien finalmente hubiera encendido la alta definición. Los colores, los sonidos, los olores, todo era más nítido, más intenso. Para completar mi disfraz, compré una revista de chismes que nunca leería, un café carísimo y unos lentes de sol enormes en una tienda del aeropuerto. Eran clichés de espionaje, lo sé, pero me ayudaron a entrar en el personaje. Encontré un lugar estratégico, con una vista clara de la puerta de embarque, y me senté, fingiendo leer la revista. Mi corazón latía a un ritmo controlado, pero firme. La cacería había comenzado. No tardó mucho en aparecer mi presa. Vi a Alejandro de lejos. Se veía diferente, más ligero, más joven. Había una energía en él, una vibración de emoción que no veía desde hacía mucho tiempo. Caminaba de un lado a otro, hablando animadamente por teléfono, probablemente con ella, coordinando los detalles finales del encuentro, confirmando que había logrado documentar las maletas sin problemas, que todo iba según lo planeado para sus próximos 4 días de traición en un paraíso tropical. Intenté recordar la última vez que él se vio tan feliz y ansioso por mi causa, pero el recuerdo era demasiado doloroso para explorarlo. Aparté el pensamiento. El pasado era un país extranjero. El presente era mi campo de batalla. 15 minutos antes de que comenzara el abordaje, llegó ella, y se me revolvió el estómago. Camila Alves era aún más guapa en persona que en las fotos cuidadosamente editadas de Instagram. El cabello castaño era largo y lacio, brillando bajo las luces del aeropuerto, como salido de un comercial de shampoo. La piel era perfecta, incluso con poco maquillaje. El cuerpo, esbelto y atlético, era realzado por un atuendo que era, al mismo tiempo, casual y extremadamente elegante. Unos jeans oscuros de corte impecable, una blusa de seda blanca, un blazer color beige y botas de piel. No parecía una amante. Parecía una modelo yendo a un almuerzo casual, no una mujer a punto de embarcarse en un viaje clandestino con el marido de otra. Observé desde lejos mientras se saludaban. Mantuvieron una cierta discreción, sin besos ni abrazos exagerados. Pero la intimidad entre ellos era palpable,
una electricidad que se podía sentir desde el otro lado de la sala. La forma en que ella tocó su brazo al hablar, la manera en que él se inclinó para susurrarle algo al oído, y la risa compartida, un chiste interno que solo ellos dos entendían. Eran los gestos de una pareja establecida, cómoda en la presencia del otro. Eso no era una aventura nueva, de una noche. Eso era una relación. Y esa constatación, por más que doliera, solo fortaleció mi resolución. El abordaje comenzó. Las familias con niños, los pasajeros con necesidades especiales, y luego, la clase ejecutiva. Dejé que ellos entraran primero, mezclándose con el flujo de gente. Yo también había pagado el ascenso de categoría, un pequeño lujo financiado por mi fondo de emergencia personal, pero elegí abordar al final. Quería el pasillo libre. Quería que mi entrada fuera teatral, sin el obstáculo de gente guardando maletas y acomodándose. Cuando finalmente entré al avión, el corazón parecía que se me iba a salir por la boca. Estoy segura de que todos podían escuchar mis latidos desbocados. Caminé lentamente por el pasillo, mis tacones haciendo un ruido suave en la alfombra. Fila 10, fila 11, y entonces, fila 12. Ahí estaban. Alejandro, en el asiento de la ventana, 12A. Camila, en el asiento de en medio, 12B. Conversaban en voz baja, riendo, mientras él le mostraba algo en la pantalla del celular, probablemente fotos del hotel o el itinerario que había planeado para impresionarla. La risa de ella era genuina, feliz. Por un segundo, una punzada de algo que tardé en identificar me golpeó. No era solo rabia o dolor, era envidia. Envidia de la facilidad con que reía, de la forma en que sus ojos brillaban, de la juventud que irradiaba sin el menor esfuerzo. Pero la envidia duró solo una fracción de segundo. Pronto fue reemplazada por una determinación fría, quirúrgica. Me detuve a la altura de su fila. Alejandro me vio primero. Su rostro fue una pintura en cámara lenta. Primero, la confusión. La mente tratando de procesar una imagen que no tenía el menor sentido. Su esposa. Ahí. Después, el shock. La realidad golpeando como un puñetazo en el estómago. Y luego, el pánico puro, cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, no había explicación posible para esa escena. Y finalmente, una mezcla de furia y desesperación. La mirada de un animal acorralado. «¿Sofía? ¿Qué? ¿Cómo?» tartamudeó, la voz saliéndole más alta de lo que pretendía, atrayendo la atención de los pasajeros de alrededor. Camila miró de Alejandro hacia mí, la sonrisa aún congelada en el rostro, la confusión en sus ojos. Probablemente pensó que yo era una compañera de trabajo, una conocida que se encontraron por casualidad. Yo esperé, dejé que el silencio se extendiera, pesado, denso, dramático. Dejé que su pánico creciera. «Con permiso», dije finalmente, mi voz sonando tranquila y educada, un contraste absurdo con el caos que se estaba instalando. Dirigí mi mirada y mis palabras a Camila, mostrándole mi pase de abordar. «Creo que este es mi asiento. 12cc. ¿Ustedes qué harían en un momento así? ¿Tendrían el mismo valor? ¿O harían todo diferente? Cuéntenme aquí en los comentarios, quiero saber su opinión». El silencio que siguió a mi frase fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Era como si el motor del avión, los otros pasajeros, el mundo entero hubiera dejado de respirar junto conmigo. Camila miró de mi pase de abordar a mi rostro, y luego al rostro pálido de Alejandro, su mente trabajando furiosamente para armar las piezas de ese rompecabezas imposible. Alejandro parecía haber olvidado cómo usar las cuerdas vocales. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salía. El pánico en sus ojos era tan profundo que por un segundo casi sentí lástima. Casi. «Pero no entiendo», dijo Camila finalmente, su voz un hilo de confusión, las primeras señales de preocupación comenzando a quebrar su fachada de confianza. «¿Conoces a Alejandro?», era mi entrada. El momento que había ensayado mentalmente cientos de veces en los últimos 5 días. La miré directamente, con toda la calma que pude reunir, y dije, con las palabras saliendo claras y firmes, «Sí lo conozco. Muy bien, de hecho. Somos casados desde hace 15 años». El mundo explotó en silencio.
Si un rayo hubiera caído dentro de la cabina del avión, el efecto habría sido menos devastador. El rostro de Camila perdió todo el color, quedándose blanco como el papel de mi pase de abordar. Alejandro murmuró algo ininteligible, un sonido gutural de pura desesperación. ¿Y yo? Yo los ignoré a los dos. Con la tranquilidad de una pasajera común, me escurrí para pasar junto a ellos. Me acomodé en mi asiento 12C, me puse el cinturón de seguridad y, como el toque final de mi actuación, saqué un libro de mi bolsa, abriéndolo en una página cualquiera, como si me estuviera preparando para un vuelo perfectamente normal y agradable. ¿Eres casado? La voz de Camila tembló, ya no de confusión, sino de incredulidad absoluta. La pregunta fue un susurro, pero sonó como un disparo en el ambiente presurizado de la aeronave. Alejandro intentó responder. Tartamudeó algunas palabras inconexas, pero nada con sentido salió. «No se preocupen», interrumpí, sin quitar los ojos de mi libro, con una falsa tranquilidad que me llenaba de un poder sombrío. «No voy a arruinar su luna de miel. Solo pensé que sería educado conocernos en persona, ya que, al parecer, vamos a compartir al mismo marido de ahora en adelante». Fue entonces que Camila comenzó a llorar. No fueron lágrimas dramáticas, de telenovela. Fueron lágrimas silenciosas de puro shock y humillación pública, que escurrían por su rostro perfecto sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Alejandro, en un gesto patético de consuelo, extendió la mano para tocarla, pero ella lo apartó con una fuerza sorprendente. «Me dijiste que te estabas divorciando», siseó hacia él, la voz cargada de veneno. «Dijiste que solo era cuestión de firmar los papeles». Miré a Alejandro con un interés casi académico. «¡Wow! ¡Qué interesante, mi amor!», dije, pasando una página de mi libro. «¿Por qué será que se te olvidó mencionarme esa parte de nuestro divorcio? ¿Cuándo exactamente planeabas contármelo? ¿Entre el postre y el café, tal vez?» «Sofía, te lo puedo explicar», balbuceó él, por primera vez en minutos, logrando formar una frase. «Claro que puedes», respondí, consultando mi reloj. «Tienes aproximadamente 3 horas y media de vuelo para eso, y yo estaré justo aquí, a tu lado, escuchando cada palabra». El vuelo a Miami se transformó en el más largo y, simultáneamente, en el más satisfactorio de mi vida. Durante la primera hora, Alejandro intentó de todo. Susurró disculpas desesperadas. Intentó explicarme cómo todo pasó sin querer. Dijo que no planeó nada de esto y que yo ya no lo entendía. Llegó al punto de rogarme que fuéramos a hablar en privado al minúsculo baño del avión. Yo mantuve mi postura serena y distante. Ocasionalmente comentaba sobre la belleza de las nubes o preguntaba educadamente si querían cacahuates cuando la sobrecargo pasó con el carrito. «Sofía, por favor», susurró en uno de sus intentos más patéticos. «La gente nos está viendo». Finalmente lo encaré con una sonrisa fría. «Qué pena», respondí. «Debe ser horrible que tu vida privada se vuelva un espectáculo público, ¿no crees? Bienvenido a mi mundo». Mientras tanto, a través de los fragmentos de la conversación tensa y susurrada entre los dos amantes, descubrí más detalles sórdidos. Llevaban juntos 6 meses. Exactamente el tiempo que Alejandro había empezado a llegar tarde, a cuidarse más, a mentir más. Le había prometido a ella que me dejaría en cuanto encontrara el momento adecuado. Y este viaje a Miami sería la celebración de su nuevo comienzo. 6 meses, medio año. Medio año de yo preparando cenas para un hombre que, en realidad, estaba planeando vacaciones románticas con otra mujer. Medio año de yo lavando las camisas que él usaba para encontrarse con ella. Medio año de yo durmiendo junto a un hombre que soñaba con otra persona. La profundidad de la traición era abrumadora. Y la parte más dolorosa, la que realmente me partió por dentro, fue darme cuenta de que Alejandro parecía genuinamente enamorado de ella. La forma en que intentaba consolarla, incluso en medio de ese desastre completo. El modo en que le susurraba, «Todo va a estar bien, yo voy a arreglar esto». Cómo intentaba secar sus lágrimas con el pulgar. Cómo la protegía de las miradas curiosas de los otros pasajeros. Todo eso revelaba un lado de él, un lado cuidadoso y protector, que yo no veía dirigido a mí desde hacía años. Tal vez nunca le importé de esa manera. O tal vez sí. Hacía mucho, mucho tiempo, y el recuerdo ya se había borrado. Pero, extrañamente,
Esa percepción no me destruyó como esperaba. Al contrario, me trajo una claridad cristalina y liberadora. Era obvio que mi matrimonio no se había acabado en ese avión. Se había acabado mucho antes. Quizá hacía 6 meses, quizá hacía años. Yo solo estaba, finalmente, viendo los escombros con mis propios ojos, sin el filtro color de rosa del autoengaño. Y, por primera vez, no sentí ganas de intentar pegar los pedazos. Sentí ganas de barrerlos fuera de mi vida. Durante la segunda hora de vuelo, algo fascinante sucedió. La tristeza de Camila se transformó en furia. Las lágrimas se secaron y sus ojos, antes llorosos de dolor, ahora fulminaban a Alejandro. «¡6 meses, Alejandro!», siseó, lo suficientemente alto para que yo y los pasajeros más cercanos escucháramos cada palabra. 6 meses asegurándome que te estabas divorciando, que era solo cuestión de tiempo, que ya ni dormían en la misma recámara. La última parte me hizo soltar una risa involuntaria, corta y amarga. «Ay, querida, perdón que me meta», dije, inclinándome ligeramente hacia ella. «Pero dormimos en la misma cama hasta anoche. De hecho, puedes preguntarle por la lencería nueva que compré la semana pasada. Parece que le gustó bastante». Alejandro se puso rojo como un jitomate, un tono que iba del cuello hasta la raíz del cabello. Camila lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Y probablemente así era. Estaba viendo al mentiroso compulsivo, no al príncipe encantado que él fingía ser. «Me mentiste, a mí también», murmuró, la voz creciendo en volumen e indignación. «No soy solo la otra. Fui engañada tanto como ella». Fue en ese momento que no pude contenerme más. Me reí fuerte, una carcajada genuina, liberadora, que vino del fondo de mi alma. «Ay, mi reina», dije, mirando a Camila con una sinceridad inesperada. «Bienvenida al club de las mujeres que creyeron en las mentiras de Alejandro. Yo soy la socia fundadora, con 15 años de experiencia. Siéntete como en casa». Si Alejandro hubiera podido evaporarse en ese momento, transformarse en polvo y ser succionado por el sistema de ventilación del avión, estoy segura de que lo habría hecho. Se encogió en su asiento, derrotado. La tercera hora de vuelo estuvo marcada por un silencio tenso y revelador. Alejandro había renunciado a intentar explicar lo inexplicable. Camila se quedó mirando por la ventana, con la mandíbula apretada de rabia. ¿Y yo? Yo seguí leyendo mi libro. Era una novela sobre una mujer que rehacía su vida a los 50 y, para mi sorpresa, estaba genuinamente interesada en la historia. Fue durante esa hora silenciosa que tuve mi gran epifanía. Yo no estaba ahí solo para exhibir a Alejandro. Estaba ahí para liberarme. Cada minuto de incomodidad que él sentía, cada segundo de humillación pública, era un ladrillo menos en el muro de mi prisión emocional. Me estaba liberando de él, de su aprobación, de su control. Cuando el piloto anunció que estábamos iniciando los procedimientos de descenso para Miami, Camila se volteó hacia mí. Ya no había rabia en su voz, solo un cansancio profundo y una curiosidad genuina. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó. Pensé por un momento antes de responder. «Por 15 años», dije lentamente. Viví la versión de la realidad que él quería que yo viera. Acepté las medias verdades, los pretextos. Me convencí de que yo estaba loca, paranoica. Hice esto porque necesitaba demostrarme a mí misma que yo ya no era la mujer que acepta ser engañada en silencio. Y, honestamente, pensé que tú también merecías conocer la realidad real. Ella asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Yo sonreí, y fue una sonrisa de verdad, ligera. «Primero, voy a disfrutar unos días en Miami. Nunca he venido. Ya que pagué el boleto, voy a aprovechar. Después, voy a volver a casa, contratar al mejor abogado de divorcios que nuestro dinero pueda pagar y empezar mi vida de nuevo. ¿Y tú?». Ella miró a Alejandro, que fingía dormir, y dijo en voz alta y clara: «Voy a hacer exactamente lo mismo». Cuando el avión aterrizó, fui la primera en levantarme. Tomé mi equipaje de mano del compartimento superior y me volteé hacia la pareja deshecha. «Fue un placer conocerte oficialmente, Camila», dije con sinceridad. «Pareces ser una mujer decente que merece mucho más que esto». Luego, miré directamente a Alejandro, que me observaba con ojos de perrito regañado.
Y para ti, Alex, buena suerte, especialmente explicando este viaje en recursos humanos de tu empresa el lunes. El desvío de fondos corporativos no suele verse bien. El color se le fue del rostro una vez más. Ah, sí, también estaba ese pequeño detalle. Caminé por el pasillo del avión con la espalda recta y más dignidad de la que había sentido en 15 años. Al desembarcar, no miré hacia atrás. En la banda de equipaje los vi de lejos. Estaban juntos, pero a 1 metro de distancia el uno del otro, un abismo de silencio entre ellos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, la mía y la de Camila. Ella me hizo un gesto con la cabeza casi imperceptible. No era un gesto de amistad, sino de reconocimiento, de respeto. Un adiós silencioso de dos mujeres que, por un breve y terrible momento, compartieron al mismo hombre y la misma mentira. Y entonces, cada una tomó su maleta y siguió en direcciones opuestas. La historia de ellos, de ahí en adelante, ya no era asunto mío. En ese instante, al sentir el aire húmedo de Florida en mi rostro, no sentí tristeza. Sentí el silencio ensordecedor de mi propia libertad. Tomé un taxi y me fui a un hotel boutique encantador en South Beach que había investigado. Reservé la mejor suite con vista al mar. Esa primera noche, sentada en el balcón, con una copa de vino y el sonido de las olas, respiré profundo. Era el aire de la libertad. Ha pasado 1 año y medio. Finalicé mi divorcio. Vendí la casa grande y compré un departamento más pequeño, más encantador y con mi estilo. Volví a estudiar, a hacer cosas que amaba y que Alejandro siempre decía que eran pérdida de tiempo. Estoy saliendo con un hombre amable, que me escucha, que se ríe de mis chistes y que encuentra mi interés por las estrategias de mercado fascinante. Alejandro, supe que perdió el trabajo. La historia, claro, se regó por la empresa como pólvora. La última noticia que tuve es que vivía en un departamento diminuto y trabajaba como freelance. A veces, el universo de verdad te pasa la factura. Si llegaste hasta aquí, si mi historia te tocó de alguna forma, es porque entiendes el dolor de la traición, pero también la fuerza de la superación. Mi mayor venganza no fue la escena en el avión, fue darme cuenta, en ese balcón en Miami, de que yo no lo necesitaba a él para ser feliz. La felicidad ya vivía en mí, solo estaba enterrada bajo años de mentiras. Hoy quiero animarte. No aceptes migajas, no aceptes ser el personaje secundario de tu propia vida. Mereces respeto, mereces la verdad y mereces un amor completo. Por favor, si este mensaje tuvo sentido para ti, suscríbete aquí al canal y activa la campanita, porque te prometo traer más historias de mujeres que, como yo, decidieron reescribir su propio final. Y no te olvides de ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Vamos juntas en este viaje de superación. Un beso enorme en el corazón de cada una de ustedes y hasta la próxima historia.